Los invito a abrir la Sagrada Escritura en la carta a los Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Esta es la lección número 6 de la breve serie que estamos impartiendo en Escuela Dominical, y la serie se titula El día de reposo, un día santo. De hoy en 8 estaremos concluyendo con esta serie, y entonces, si surgen dudas, por favor tengan la confianza de acercarse para ayudarles. Habíamos visto, antes de leer quisiera hacer un muy breve repaso, habíamos visto a partir de Apocalipsis 1:10 que el primer día de la semana comenzó a llamarse Día del Señor, y de ahí viene realmente nuestra palabra domingo, die dominicos en latín. Y habíamos contrarrestado alguna información incorrecta que hacía pensar a la gente que fue Constantino el emperador el que estableció el día de adoración como el primer día de la semana, o que fue el Papa. Constantino ciertamente confirmó lo que ya las iglesias venían haciendo en los 2 primeros siglos. Entonces en el cuarto siglo, es decir, se consolida esto en el concilio. Igual lo mismo sucede con lo del Papa. Pero vimos las citas de todos los escritores posteriores a los apóstoles que identificaban el primer día de la semana con el día del Señor. Y también habíamos visto que esa frase del Señor, que en griego es Kyriakos, es usada solamente 2 veces en todo el Nuevo Testamento, porque hay maneras de decir las cosas en griego. Entonces muchas cosas utilizan la palabra del Señor, un ángel del Señor, la iglesia del Señor. Muchas cosas son de Dios, del Señor, pero solo en 2 ocasiones se utiliza esa frase específica, Kyriakos, que significa que le pertenece a Él de una manera especial. Ya habíamos dicho que era Apocalipsis 1:10 y la cena del Señor, 1 Corintios 11:20. Ahora les quisiera que hagamos un muy breve repaso de lo que el capítulo 4 de la carta a los hebreos nos enseña, tratando de que todo esto, como vamos a ir concluyendo la serie, quisiera que haya aplicación y entendimiento por qué esto es importante para la iglesia del Señor. Leamos la palabra de Dios, Hebreos capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia.
Señor nos auxilie mientras estudiamos esta porción de su santa palabra. Iniciamos en el versículo 1 viendo una seria advertencia para los que no tienen fe. Recordemos que la Sagrada Escritura nos dice muy claramente en Romanos 14:23, lo que no proviene de fe es pecado. Nosotros podemos estar estudiando este tema e interesarnos en tener los argumentos de por qué nosotros somos de los que creen que sí, que el cuarto mandamiento está vigente, que tenemos que observarlo, que podemos tener toda la información, y si no tenemos fe, nuestra observancia del día del Señor será en vano, porque no acepta el Señor lo que no proviene de fe. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, yo necesito que hagamos esa reflexión. Este tema lo hemos estudiado y debemos entenderlo con temor de Dios en nuestros corazones, porque hay quienes parecen no haberlo alcanzado. Vemos que este reposo del que habla este capítulo está asociado a la salvación, porque no entraron en el reposo por no creer, y sin fe no se puede tener salvación. Nosotros vemos que aquí hay algo bien maravilloso que debemos tener bien en cuenta. Hay dos ocasiones en las que se nos dice que a ellos, a los del Antiguo Testamento, a los del Antiguo Pacto, al Israel del desierto, se les anunció la buena nueva. ¿Y saben cuál es esa palabra que en nuestra versión dice buena nueva? Realmente es el griego evangelión, así que perfectamente podría traducirse: se nos ha anunciado el evangelio como a ellos. Esa palabra es lo que significa. ¿Pero qué dice que no les aprovechó? Por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Entonces vemos que el reposo es asociado a la salvación. ¿Y por qué es esto importante? Porque si usted no tiene a Jesucristo como su Señor y Salvador, ningún cumplimiento que usted intente de la ley de Dios, y en particular de este mandamiento o de cualquier otro, vale para nada. Así es. No le vale. Debe tener a Jesucristo y haber entrado en un reposo diferente antes de interesarse en saber cómo se guarda el día de reposo. Vemos entonces en el versículo 2 que dice que el Evangelio se anunció. ¿Cómo se anunció el Evangelio en el Antiguo Testamento? Por medio de símbolos. Todos aquellos símbolos, todo aquel ritual eran símbolos del Evangelio. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba tipificado en aquel ceremonial tan minucioso de la expiación, de la propiciación, de cada sacrificio que se hacía. Pero sin fe, todo aquel ritual tampoco servía de nada. Es que hay personas que siguen insistiendo, y ustedes van a topar con ellas, o tal vez creían así antes, que es que en el Antiguo Testamento hubo una manera de salvarse que era haciendo esto y esto, pero que ahora en el Nuevo Testamento hay otra manera de salvarse que es creyendo en Jesús. No. En el Antiguo Testamento, si alguien se salvó, y gloria a Dios que Dios salvó personas en el Antiguo Pacto, fueron salvados por fe en el Mesías que vendría. Sin fe no podían ser salvos. Ese evangelio de símbolos solo podía ser efectivo si había fe. Ahora, en el versículo 3 hay una conexión que se hace entre el reposo de la creación y un reposo diferente. Veamos, dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, como vemos, hay una conexión entre el reposo de la creación. Dice: las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Pero hay una conexión con otro reposo. Ese reposo al cual se puede entrar solamente por fe. Solamente por fe podemos entrar en ese reposo de Dios. ¿Cuál es ese reposo prometido por Dios? Entonces después él
siguiendo leyendo, la gente pudiera pensar, porque aquellos cayeron en el desierto y dicen, no entrarán en mi reposo, quedaron en el desierto, podría interpretarse fácilmente que el reposo era Canaán, no llegaron a la tierra prometida. Pero entonces él mismo dice, pero no estaba hablando de eso, porque el que dice después, refiriéndose a esto de no entrar en mi reposo, es David, y eso es muchos siglos después de la conquista de Canaán. Vamos a volver a ello. Entonces veamos que en el versículo 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y ahora está hablando del presente, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, oiga otra vez la palabra, se les anunció el evangelio, no entraron por causa de desobediencia. Entonces, mis estimados, es necesario que veamos la conexión y cómo se equipara no tener fe con la desobediencia. Porque primero se nos dice que no entraron porque no tenían fe los que oyeron, y ahora se nos dice no entraron por desobediencia. Es decir, que la desobediencia es precisamente la marca del que no tiene fe. Puede que asienta cosas intelectualmente, puede que diga tener sentimientos favorables hacia Cristo, pero si usted no le obedece a Cristo, usted no tiene fe en Él. Y esa es la razón en la que no puede entrar en el reposo. El pueblo incrédulo no entró en el reposo por no escuchar la voz de Dios. Pero como les digo, no se refería a Canaán, porque el que está hablando aquí después, al que se está haciendo es David. Al que se está haciendo referencia a sus palabras es David, que escribió el Salmo, es el Salmo 95, y lo escribió muchos siglos después. Entonces él dice, si Josué les hubiera dado el reposo, si se refiriera a ese reposo, no hablaría David de otro reposo. Hay algo que ustedes y yo debemos resolver y entender. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es ese reposo del que habla aquí? Versículo 5 en adelante sigo leyendo. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo, dice Dios. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ahora veamos este versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Hermanos, esa palabra reposo es especial. Tenemos otras 10 referencias que han sido traducidas al español como reposo, y es la palabra griega katapauo. Esa es la palabra en las otras 10 ocasiones, pero solamente en esta se usa una palabra diferente para reposo. Y ojalá los que anótenlo, es una palabra especial. Ahí dice, queda otro sabatismo, y eso es en griego algo muy especial, como veremos. Entonces, quiero que entiendan esto. Por eso es que es bueno esas herramientas que nos llevan al griego y ver. Este reposo del que está hablando aquí es exactamente que este. No, ¿por qué usó otra palabra? ¿Por qué no usó la palabra katapauo que usó en las demás? Aquí dijo queda otro sabatismo. Y es porque sabatismo no significa simplemente reposo, significa observancia del reposo. Y si nosotros somos atentos, entonces veremos que algo nos está diciendo Dios, cuando nos está diciendo, sí, todo aquello era simbólico y había un reposo, y este día nos apunta a un reposo, pero queda aún un sabatismo para el pueblo de Dios. No creo sinceramente que esto sea casualidad.
Y por eso es que la palabra debe ser estudiada con detenimiento y en profundidad. No puede ser casualidad que el autor, que ha venido diciendo reposo, 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 no entrarán en mi reposo, en todas las ocasiones usa una palabra, y cuando se refiere en el versículo 9, dice, por tanto queda y ahora ya dice otra cosa. Queda un sabatismo para el pueblo de Dios. Por eso nosotros vemos en este versículo una confirmación bíblica de que el cuarto mandamiento sigue vigente, contra lo que muchos piensan de que sí, los 10 mandamientos son la ley moral de Dios, pero ya habíamos pasado por eso, pero ven el cuarto mandamiento como algo abrogado. La Biblia no nos dice tal cosa, porque es un mandamiento moral, y habíamos visto en él tanto amor a Dios, dedicándole tiempo a Dios, como amor al prójimo, haciendo y procurando que nuestro prójimo también descanse. Ahora vamos al versículo 10 y verán también algo que a mí personalmente también cuando leí sobre este estudio me impresionó. No es algo que viene de mí. El puritano John Owen en el siglo XVII hizo un estudio sobre este versículo, y así lo interpreta, que me parece la manera correcta. Pero entonces veamos, no es algo para la cual yo también tenga que decir que es la única posible interpretación, pero es la que veo más clara. El versículo 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Sí, pudiera ser que esté simplemente diciendo una ilustración. El que ha entrado en su reposo, es decir, cualquier persona que ha entrado en su reposo, reposa como Dios de sus obras. Pero sería algo un poquito extraño, pero ¿de qué venimos hablando? Porque de pronto dice, el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, como si estuviera hablando de cualquiera. Más sentido tendrá para nosotros que interpretemos que ese del cual se está hablando, que entró en su reposo, reposando de sus obras como Dios de las suyas, es Cristo mismo. ¿Entendemos? Cristo, el Hijo de Dios encarnado. Porque entonces pensemos, ¿cuándo entró Cristo en su reposo? La crucifixión de Cristo fue el momento en que se cumplió, o más bien se completó su sacrificio. Por eso es que él dijo aquellas palabras, consumado es. Consumado es ¿qué? Consumado es el sacrificio. Pero la obra de redención ameritaba, ¿qué más faltaba? La sepultura, la resurrección. Aquel cuerpo de Cristo que había quedado en la tumba, y sabemos que su espíritu subió al paraíso. En la misma cruz le dice Cristo al malhechor que se convierte, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. Así que sabemos que al morir él, y él le dijo al Padre, encomiendo mi espíritu. Él va al Padre, él va al lugar de la presencia de Dios, pero en espíritu. Y ahí vio al malhechor que también se convirtió. Pero todavía quedaba algo pendiente, que es la resurrección. Y esto es indispensable, porque la resurrección es la manera en que Dios confirma la aceptación del sacrificio realizado. Para nosotros, y de esto debemos tenerlo siempre muy claro, la resurrección de Jesucristo es indispensable para nuestra fe. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 15:14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y estamos hablando de fe y de fe vana, ¿verdad? Si Jesucristo no hubiese resucitado, nuestra religión no sirve para nada. Estamos en nuestros pecados. Pero gloria a Dios, Cristo resucitó. Lo que quiero decirles, eso era necesario.
Y además Romanos 4:25 nos dice qué sucede con la resurrección. Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, recordemos que es justificación. Justificación es el perdón de pecados. Justificación es que ya a mí se me considera un justo, que se me considera como si hubiese cumplido la ley de Dios, que se me considera como si no hubiera pecado. Bendito Dios, eso es maravilloso. Esa es la justificación, pero no es posible sin resurrección. Y eso es lo que hemos leído aquí. Fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, Cristo, al resucitar, se va y se presenta delante de Dios el Padre en cuerpo y alma aquel primer día de la semana para darnos un ejemplo a nosotros. Nosotros nos presentamos también en cuerpo y alma el primer día de la semana dando testimonio de la resurrección de Cristo. Vean que Juan, en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 17, se nos dice algo bien interesante, bien importante. Se le aparece Jesucristo a María Magdalena y ella, cuando ya lo reconoce, quiere abrazarlo, pero dice, no me toques, no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto es muy importante, porque entonces, sí, aunque nosotros como les decía, creemos que en su espíritu fue al Padre inmediatamente desde la muerte, esa presentación de Jesucristo en cuerpo y alma ante el Padre era necesaria y nos da a nosotros un ejemplo magnífico. Porque el que ha entrado en su reposo, Cristo, también ha reposado de sus obras, de todo lo que era necesario para la redención de su pueblo, de su pasión, tormento, de beber la copa de la ira de Dios, de ser muerto en aquella cruz, de ser sepultado como las Escrituras decían y de ser resucitado, y entonces entra en su reposo como Dios entró en su reposo al inicio. Entonces este es el paralelo. Dios reposó el séptimo día al finalizar la primera creación, que es una creación física. Cristo reposa el primer día de la semana al concluir la redención, y esa redención es una creación espiritual. En la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 15, un versículo que habíamos visto hace unas semanas, dice, Gálatas 6, 15, porque en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Todo el ceremonial antiguo dice, ya no, porque lo que vale ahora es estar en Cristo, una nueva creación. Espero estar logrando comunicarles que hay un paralelo entre la primera creación y la segunda creación, que es espiritual. Pero nosotros entonces observamos el día de reposo en anticipación a otro reposo eterno y a una nueva creación, que es la renovación física de todo el universo que Dios creó. La Biblia nos dice muy claramente que eso es algo a futuro, eso es algo que esperamos. En la carta a los Romanos se nos dice incluso que la naturaleza misma gime esperando la redención de los hijos de Dios. Esos cielos nuevos y tierra nueva
en los cuales mora la justicia, nosotros tenemos que vivir en anticipación de eso. Si nuestra observancia del día de reposo se vuelve simplemente un ir a la iglesia y no hacemos ese enfoque correcto en la nueva creación y en el reposo eterno, a nosotros nos puede pasar como lo que estamos leyendo aquí. Permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Mis estimados, ¿ustedes qué creen con respecto a nosotros, los pastores de esta iglesia, decidiendo dar una enseñanza acerca del día del Señor? Que simplemente queremos que la gente aprenda lo que se hace y lo que no se hace en el domingo, que la gente aprenda la fidelidad al día del Señor y venga, que a los cultos, etc. ¿Es eso de lo que andamos detrás simplemente? ¿Hay algo más? Y de hoy en 8 vamos a concluir con la exposición de Isaías 58:13. Pero hay algo más que tiene que estar antes de todo lo demás. Y es, ¿ha entrado usted en el reposo de Dios? Cuando la Biblia dice, queda un sabatismo para el pueblo de Dios, creemos entonces que lo que se dice es que es necesario que el pueblo de Dios observe un reposo semanal. Por esta razón, da un testimonio de haber entrado en el reposo de Dios y a la vez anuncia el día de reposo futuro. Lo repito, es necesario que el pueblo de Dios observe el reposo semanal dando testimonio de haber entrado ya en el reposo de Dios y a la vez anunciando el día de reposo futuro. Esto es algo muy similar a lo que hacemos con nuestra entrada al reino de Dios. ¿Cómo entramos al reino de Dios nosotros? Entramos primero espiritualmente. El que no naciera de nuevo no puede entrar. Y en un sentido ya todos los que hemos experimentado la conversión, el nuevo nacimiento, todos los que podemos decir, Él me cambió el corazón, soy de Cristo, ya entramos. En un sentido ya entramos. Y todavía no. Todavía falta. Él no ha venido. El rey vino para inaugurar el reino. Pero hasta que Él venga para consumar ese reino es que entramos en el reposo completo. Vuelvo a decirles de todo mi corazón, ¿ha entrado usted en el reposo por la fe en Cristo? Porque si usted no ha entrado por la fe en Cristo en el reposo espiritual, su observancia del día semanal de reposo no sirve para nada. Cuando nosotros vemos que en el Salmo 95, si gustan van ahí, Salmo 95, los versículos 7 y 8 es el David el que está hablando. Él es nuestro, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Vemos entonces a David, que es llamado a veces el rey pastor, porque él había sido pastor de ovejas y luego le tocó pastorear el rebaño de Dios, Israel. Y profetizando dice así, que nosotros los creyentes somos el pueblo de su prado. Lo que está haciendo es, dice, somos sus ovejas. Y si lo somos, ovejas de su mano, le dice, si oyereis hoy su voz. ¿Cuántas personas vienen a la iglesia pero nunca escuchan la voz de Dios? Nunca pueden salir diciendo que algo de la lectura de la palabra, la predicación, la enseñanza, en algo trató conmigo, Él me habló. No, sordos espiritualmente.
Pero aquí habla a los que escuchan su voz. Dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Esa es la terrible posibilidad de que usted endurezca su corazón. Pero si usted atiende, Jesús es el descanso, porque así está escrito en Mateo 11:29, lo leo para ustedes. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y esa es la palabra que quiero enfatizar, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces sí, mis hermanos, esta doctrina es importantísima y vamos a insistir en ella, y creemos que con ella, como les decía, honramos a Dios apartando ese tiempo que le pertenece a Él. Pero lo más importante es que usted conozca lo que es el descanso del alma que solo Jesucristo da. Hay otra escritura en la cual se usa esa misma frase, hallaréis descanso. Lamentablemente Jeremías, el que la dijo en Jeremías 6:16, con una respuesta y un resultado no grato. En Jeremías 6:16 se describe, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y él promete, y hallaréis descanso para vuestra alma. Es la misma palabra de Cristo, hallaréis descanso para vuestra alma. Pero en Jeremías 6:16 dice, mas dijeron, no andaremos. Esta es la triste realidad. Muchas personas escuchan, pero no están dispuestos a dejar su propio camino para decir, Señor, no lo entendía antes, nada de esto lo conocía yo antes, pero ahora que lo entiendo y lo conozco, quiero volverme a tu camino. Y confiando que eso es lo que traerá descanso a su alma. Pero usted puede tener otra reacción y simplemente decir, porque no le conviene, porque implica cambios en su vida. Dejar su propio camino y venir al camino de Cristo, que es una rendición completa, en la cual le decimos, ya no es mi tiempo, es tuyo. Haré con mi tiempo lo que tú me mandes. Y Dios manda que con nuestro tiempo apartemos el día del Señor para Él, el primer día de la semana. Recapitulando, es el día que entonces Dios ha designado como el sabatismo para el pueblo de Dios. Queda un sabatismo. Y con ese sabatismo damos testimonio de que Cristo Jesús resucitó para asegurar nuestra salvación. Y que en Él entramos en el reposo espiritualmente. Y que un día vendrá Él y entraremos en el reposo eterno con Él. Les animo a los que no han escuchado las otras sesiones que enfatizamos la ley de Dios, traten de hacerlo. Si esta lección les dio alguna duda, por favor, contáctenme y oremos para la última lección, que sería de hoy en 8, donde veremos, estaremos evacuando preguntas más específicas con respecto a la observancia del día del Señor. Vamos a tener receso, que el Señor los bendiga.